Quisiera llamar su atención a la lectura de la declaración de nuestra fe que hemos hecho. Si lo tiene ahí a la mano. Es cortita. ¿De qué trata nuestra declaración de fe? Esta porción, pues quita 1536. El próximo año va a cumplir 490 años, ¿no? Que se escribió esto. Y dice así: todos nacemos en pecado y somos hijos de ira. Note nuestra condición. Nacemos en pecado, somos hijos de ira. Hoy en la mañana una prima que quiero mucho me compartió así en privado: ay, primo, estoy contenta porque voy a ser mamá, ya tengo no sé cuántas semanas tengo, pero estoy embarazada. Y claro que me alegra que me lo comparta, pero así como me alegra, todos los papás debemos saber esto: todos nacemos en pecado y somos hijos de ira. Así es que lo que va a necesitar mi futuro sobrino no es solo educación, no es solo la leche de mamá, no es solo papilla, no es solo pañales y todas esas cosas que nos importan como padres, no. Necesita un gran salvador, porque todos nacemos en pecado y somos hijos de ira. Pero Dios, ese pero es la gran diferencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos limpia por la gracia de todos los, por gracia de todos los pecados, por la sangre de su Hijo. Note, la limpieza viene de la sangre de su Hijo. Estamos hablando de eso a partir de Hebreos, ¿no? Solo de Jesús, la sangre. En Él nos acepta como hijos y nos une a Él mismo mediante su santo pacto y nos otorga diversos dones con objeto de que podamos vivir una vida nueva. Y todo esto queda sellado, ojo con esa frase, por el bautismo. Todas estas promesas, esta vinculación al pacto, esta unión con Dios, queda sellado por el bautismo. Pues volvemos a nacer interiormente, somos limpiados y renovados por Dios mediante el Espíritu Santo. Al recibir, pues, el bautismo, confesamos nuestra fe, nos comprometemos a obedecer a Dios, a mortificar nuestra carne, o sea, hacer morir el pecado y a llevar una nueva vida. De este modo somos inscritos en la santa compañía de los luchadores de Cristo y durante toda nuestra vida luchamos contra el mundo, contra el demonio y contra la propia carne. Esos son los tres enemigos del cristiano, ¿sí? El mundo, el diablo y la carne. Fue escrito hace ya casi 500 años, esta declaración de fe, y tiene mucho sentido con lo que hoy estamos considerando. Notó que habla del bautismo, notó que esta declaración dice: la forma en que se sella esta unión es por el bautismo. Así como la forma en que un hombre y una mujer sellan su amor en un acto matrimonial, usted ha estado presente en algunos de ellos, ¿no? El novio y la novia se expresan promesas y el símbolo de esa unión es un anillo, ¿sí? Espero que conserve su anillo matrimonial, es un símbolo de esa unión. Bueno, Dios no nos dio un anillo, Dios nos dio un bautismo. La forma en que se sella esta unión, este pacto con Dios, es por el ritual, es un ritual del bautismo. Yo no sé si usted se acuerda de su bautismo. Hay algunos aquí que todavía lo tienen más presentemente porque fue hace poquito, ¿no? ¿Verdad que sí, hermana? ¿Hace poquito? ¿Verdad que sí, hermano? Ajá. Hace poquito, loco, así es que hay hasta fotos, ¿verdad? El bautismo, hablemos de eso. Y aunque no va a ser el centro de esta enseñanza, sí es parte importante para entender el pasaje en que estamos. Estamos en Hebreos capítulo 9. Y hablando del bautismo, hermanos, no sé si usted se pregunta, o a lo mejor no es tan preguntón como yo, ¿por qué los presbiterianos usamos poquita agua para el bautismo? Y nuestros hermanos que se hacen llamar bautistas, pues parece que piensan que el agua es abundante o es gratis o no sé, porque usan bastante agua en una pileta y de chapuzón completo meten a la persona y así se bautizan.
Hay quien piensa que es solo un asunto pues de gustos y costumbres, ¿no? A uno les gusta chapuzón completo y a otras con tantita agua basta. Pues no, fíjese que, claro, cada iglesia tendrá sus bases para lo que hace, pero nosotros desde este frente, el presbiterianismo, tenemos una convicción arraigada en diversos pasajes, pero uno de los que están ahí como fundamental para este entendimiento es Hebreos 9, del 19 al 20, ¿sí? No es el único, pero hoy que estamos llegando a este pasaje, y voy a aprovechar para explicar esta conexión que hay entre el modo de bautizarnos y lo que significa la luz del pacto. Hebreos 9, 19 al 20 dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata, o sea, un pedacito de lana, pero color rojo, e hisopo. El hisopo era una especie de ramita como la de algunos. ¿Ha visto que algunos pinitos tienen unas ramitas que parecen como escobillones? Eso es más o menos el hisopo. Y, ojo, roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Este pasaje nos describe cómo Moisés, al recibir las tablas de la ley, se las cuenta a Israel, toma la sangre de los animales que han sido sacrificados y, notó la palabra, rocía el libro, las tablas de la ley, y rocía al pueblo. Esa palabra es importante. Si a usted le preguntan, oigan ustedes presbiterianos, ¿por qué nos echan un chapuzón completo el día de su bautismo? La respuesta, entre otras, es, bueno, porque nosotros creemos que el bautismo es el equivalente a la sangre del pacto. Y si la sangre del pacto se rociaba, entonces el bautismo muy bien puede ser por rociamiento, ¿sí? No es que sea un lavado literal, sino un símbolo de lavamiento. Y esto es lo que hizo Moisés. Y es lo que hacía el sacerdote también. Tomaba la sangre de los sacrificios y rociaba el altar. Usted puede buscar ese término del Antiguo Testamento y va a ver qué es lo que hacían los sacerdotes. Rociar. ¿Qué es rociar? Pues agarrar el líquido, en este caso la sangre, y echar o esparcir un poquito de aquel líquido. Eso hacíamos con el agua. No damos un chapuzón completo, sino que rociamos. Echamos agua, simbolizando la obra que hace nuestro Dios para con nosotros por medio de Cristo. Ahora bien, independientemente de la forma, y aquí es donde también voy a ser sincero, pues, hermanos, de ninguna manera estamos diciendo que solo nuestro método, nuestra forma es la que Dios aprueba. Estas son nuestras convicciones. Alguien me preguntó una vez, pero si yo quiero chapuzón completo, ¿se puede? Yo le dije, pues si quiere. Nada más falta que un día tengamos una salida a la playa o a algún lugar donde haya alberca, ¿no? No está prohibido, pero para ser francos no es muy común, ¿sí? Lo más común es echar poquita agua, porque además pues es muy práctico, ¿no? Nada más le decimos a nuestros diáconos, prepárame una bandeja con agua y echamos tantita en la cabeza, porque lo que importa es el símbolo. ¿Qué simboliza esa agua? Bueno, simboliza la obra de Cristo en nosotros. Y allí es donde debe estar más también nuestra atención. Permítame, describo a continuación lo que simboliza nuestro bautismo a la luz del pacto que Jesús ha traído a nosotros, el nuevo pacto, ¿se acuerda? El superlativo del pacto, lo mejor, lo más pleno, lo último en la revelación de Dios nos ha sido dado por Cristo. ¿Qué hace la sangre? ¿Qué hace la sangre de Cristo? Comencemos por decir, hermanos, que la sangre de Cristo lo que hace es consagrarnos, hermanos. La sangre consagra para Dios. Hebreos 9:13 dice así:
la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Se refiere a lo que hacían los sacerdotes en el pasado. Cuando algo era apartado para un uso especial, se le rociaba la sangre también del sacrificio. Y a eso le llamamos consagración. En ese sentido, hermanos, consagración y santificación son sinónimos. Es cuando a algo se le da un uso especial. Ahora, esa palabra hay que entenderla porque aquí hay muchos jóvenes, pero vemos también algunos que venimos de iglesia más antigua, donde la palabra consagración significaba a veces solo darle un uso especial a los muebles o a las cosas. Yo crecí, como muchos de ustedes, en una iglesia donde pues cada vez que alguien donaba algo, había que consagrarlo, ¿no? La mesa, el púlpito, el mantel, el sonido, los instrumentos, el templo, ya ni se diga. Poner la primera piedra del templo era consagrar todo el terreno. Y en un sentido es correcto, en el sentido de que estos muebles, estos objetos, estos elementos se están apartando para un uso especial. La línea, hermanos, entre legalismo y reverencia a veces es muy delgadita y hay que tener cuidado en no traspasarla. A mí me agrada que en Príncipe de Paz, gracias a Dios, no hemos incurrido, espero, en actitudes legalistas. Lo digo porque, por ejemplo, no hemos tenido problemas en que cuando hay mucho sol allá afuera o cuando hay lluvia y era día pues de fiestecita, terminamos haciendo nuestra fiesta aquí adentro. Usted ha estado en esos eventos, ¿no? Hemos tenido un convivio bonito, agradable aquí adentro, porque al fin y al cabo estamos celebrando la comunión que tenemos en Cristo. Oh, hermano, eso sería inaudito en algunas iglesias donde tienen el concepto de consagración como algo así que hace que se le dé cualquier otro uso, aunque sea válido. Hay iglesias, hermanos, donde incluso lo puede ver aquí común. Algunos de ustedes traen su potecito con agua fría. Algunos hasta su ventilador cargan. En algunas iglesias, eso es irreverencia, porque esta casa está consagrada a nuestro Dios. Y bueno, claro que está consagrada porque la hemos apartado para adorar a nuestro Dios. Pero yo no creo que Dios se ofenda o se inflame en su ira si a causa del calor, pues, y para cantar mejor, traemos un poco de agua para estarnos refrescando, ¿no? Por otro lado, recuerde, no por eso vamos a romper el orden y la reverencia, no porque hacemos una fiesta bonita, pues vamos a agarrar la mesa pues para cualquier uso, ¿no? No es que sea mágica, no es que sea diferente, simplemente digo, usted no agarra su acta de matrimonio para anotar la lista del supermercado, ¿verdad que no? O sea, usted no agarra el acta de nacimiento de sus hijos para mandarle un recadito al maestro, no, usted busca otro porque este es especial. Entonces, nota, la dimensión hay que mantenerla. No somos legalistas, pero tampoco caemos o incurrimos en desorden. Tienen que hacerse las cosas pues con orden y cierta reverencia, ¿ok? Ahora, lo más importante cuando hablamos de consagración es que si bien Israel consagraba la cosecha, consagraba el tabernáculo, consagraba las vestiduras de los sacerdotes, lo que principalmente tenía que estar consagrado era la vida de las personas. Mire otra vez el pasaje, Hebreos 9:13. Dice que aquella sangre de los toros y de los machos rociadas sobre los inmundos santifican para la purificación de ¿qué cosa? De la carne. ¿Nota eso? No de la madera, no del oro, no de la tela, de la carne, es decir, de la persona, del ser. Éramos inmundos, pero ahora ¿qué somos? Consagrados. ¿Nota eso?
Por eso está muy bonito el himno, Sublime Gracia, ¿no? Perdido, y Él me halló. Éramos inmundos, pero el Señor dijo, vente para acá porque hay lugar en mi reino. Y entonces nos rocía con su sangre y es como si dijera, a partir de hoy ya no vives más para la inmundicia. Ya no vives más para el pecado, vives para mí. Te estoy consagrando para mí. De manera que si usted es bautizado en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, considere ese hermano consagrado para Dios. No fue solo un ritual de echarnos agüita en la cabeza, ya no. Tal como Israel, al ser rociado con la sangre del pacto, entendía, ahora soy de Cristo. Usted al ser bautizado, sépase consagrado para Dios. Es posesión de Dios. Esta sangre, la bendita sangre de Cristo, no solo nos consagra, la sangre de Cristo nos limpia. Nos limpia. Llega un momento en el cual nos damos cuenta que ya somos señores y señoras de la casa. No sé si ya ha pasado. Ya empezamos a preocuparnos por limpiadores y cortinas y tratitos para la limpieza y trastes y bolsas, cosas como esas. Ya no importa tanto la moda, importa más ropa cómoda para hacer los quehaceres en casa. Y si algo importa en la casa es la limpieza, ¿no? La limpieza. Usted sabe, y más aquí en nuestro querido Yucatán, donde el agua parece que es como que muy mineral. En los baños se crea algo que se llama sarro. ¿Ha visto el sarro? Es algo común en los baños, sarro. A veces hasta las tuberías se tupen de sarro. Y usted ha intentado con detergente, ha intentado tallarle. ¿Qué se necesita para quitar el sarro? Pues usted decide si echa antisarro, ¿no? O ácido. Porque usted dice, es que eso no va a salir con agüita, ¿no? Necesita algo fuertecito. Tenga cuidado con el ácido, por favor, puede ser muy tóxico. Pero entiende el punto, hay cosas que requieren un poder detergente mayor. Ahora, por más ácido que le echemos a nuestra conciencia no va a ser limpiada con ácido ni con sarricida. Hablamos de una dimensión espiritual. Todo ese cochambre, toda esa impiedad, todo ese pecado no va a salir con agua, no va a salir con jabón. Necesita una obra espiritual y ahí es donde Hebreos 9:4 dice así. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo? ¿Qué significaba en el pasado, en el Antiguo Testamento, que la sangre fuera rociada? Significaba que usted estaba siendo limpiado de su pecado. ¿Qué significa ahora cuando nos bautizan? Es lo mismo, que estamos viniendo a Dios para ser limpiados. No solo nosotros, por eso incluso traemos a nuestros bebés y le pedimos a Dios, límpialo también a mi bebé. Porque como leíamos en la confesión de nuestra fe y como de hecho declara también Salmo 51, he aquí en pecado me concibió mi madre. Somos pecadores desde el nacimiento y desde la raíz, así que necesitamos el poder limpiador, detergente de la sangre de Cristo, que ahora se nos ofrece simbólicamente en el bautismo. Sí, por eso echamos agua, porque simboliza la misma idea, lavamiento. Ahora, ocurre una vez como ritual. Eso es algo que también hay que aclarar. Los presbiterianos nos bautizamos una sola vez. Si usted por algún motivo tiene que abandonar Príncipe de Paz y trasladarse a otra iglesia presbiteriana, le aseguro no le van a pedir que se bautice. Una sola vez fue bautizado, pero ese es el ritual. Ese es el sacramento. En cambio, la limpieza, hermanos, la limpieza
real, esa debe ocurrir todos los días. Todos los días necesitamos ser lavados de nuestro pecado. Todos los días necesitamos confesar nuestras transgresiones. Al final de esta semana, usted no solo ha de estar agradecido por las bondades de nuestro Dios, ha de estar arrepentido por los pecados que cometió esta semana, porque los cometió, no se haga, no nos hagamos. Hemos pecado y nos acercamos solo por los méritos de Cristo al Padre. Y al final de este día también habremos de confesar nuestros pecados para pedirle a Dios que nos limpie de nuestras maldades. ¿Cuál es la paga del pecado, hermanos? La paga del pecado es muerte. Recuerde que la ley de Dios no se cumple por promedio. Esto no es como que, bueno, si cumples 8 de 10 mandamientos, ya la libraste. Si cumples 6 de 10 mandamientos, pues de panzazo pasas. No. El que en un punto rompe la ley, ya es deudor de toda ella ante Dios. La deuda es grande, hermanos. Y esa es una de las cosas que también resuelve la sangre de Cristo. Gracias a Dios, la sangre de Cristo no solo limpia, la sangre de Cristo paga. Tu deuda, mi deuda, la deuda de todos los que hemos transgredido la ley de Dios. Hebreos 9:22. Casi todo es purificado según la ley, con sangre. Lo que dice es, si te das cuenta, todo lo que dice la ley es que tiene que haber un sacrificio. Pecaste, sacrificio. Mentiste, sacrificio. Hiciste daño a alguien, sacrificio. Siempre con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay una cuenta saldada. No hay una deuda cancelada si no hay derramamiento de sangre. Por eso la muerte de Cristo es tan importante entenderla, hermanos. Tengo algo que contarle. Este himno, Solo en Jesús, lo acabamos de cantar. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza. Es un himno muy bonito. Nosotros copiamos la traducción, que ya estaba la traducción, y después de un tiempo me di cuenta que los traductores hicieron un cambio en el himno. A lo mejor lo vamos a hacer nosotros también. Estrofa número 2 de Solo en Jesús está mi fe. Dice así: en una cruz fue a morir y Dios mostró su gracia allí. Así dice la traducción que encontramos en YouTube y la copiamos en su momento. Ahora, este es un himno que fue escrito originalmente en inglés y no dice, en una cruz fue a morir y Dios mostró su gracia allí. Dice, Dios mostró, el original en inglés, Dios mostró su ira allí. Entonces, el himno originalmente dice, allá en la cruz, Dios mostró su ira. Pero el traductor, no sé por qué, sospecho por qué, en vez de decir Dios mostró su ira allí, tradujo Dios mostró su gracia allí. Y le digo sospecho porque, le voy a decir por qué sospecho, qué motivó al traductor a cambiar la palabra, que hay una tendencia, hermanos, a hablar de la gracia sin hablar de la ira, a hablar del cielo sin hablar del infierno, a hablar del perdón sin hablar de la maldición, a hablar del amor de Dios sin hablar de que quien no ama a Dios es anatema, es decir, está maldito. Esa es la tendencia, hermanos, de nuestra época, de nuestra cultura. Sí, gracia, cielo, amor, misericordia, sí, pero también ira, condena, infierno. Horrenda cosa, dice el libro de Hebreos, ¿no? Es caer en manos de un Dios vivo. Así es que, quizá, me temo, el traductor, movido más por esta corriente de los tiempos de que, ¿para qué hablar de cosas como la ira de Dios si podemos hablar de la misericordia de Dios? Pues dijo, pues Dios mostró su gracia allí.
Claro que mostró su gracia. Tampoco eso es una mentira. Dios mostró su gracia. Pero Dios mostró su gracia precisamente en proveer un sustituto que cargara con la ira de Dios. Es decir, hermanos, es correctísimo decir que en la cruz lo que se manifiesta es la ira de Dios. Eso merece todo pecador, eso merece todo impío que ha quebrantado, aunque sea un mandamiento, la ira de Dios. Y la buena noticia del Evangelio es precisamente que esa deuda que merece la ira de Dios es saldada por la sangre del Hijo. El Hijo se interpone entre el Padre y nosotros y es como si le dijera, mátame a mí, maldíceme a mí, mándame al infierno a mí, con tal que ellos sean librados de la ira. Dios mostró su sangre, su gracia y su ira allí en el Calvario. Y por esa sangre se hace remisión de pecados. Esa es una buena noticia. No sé cuál es la deuda más grande que haya tenido usted en su vida. Hay algunos que deben poco, hay algunos que deben mucho, pero le aseguro, esta deuda era impagable. La deuda del pecado, hermanos, era impagable. De hecho, por eso merece toda una eternidad en el infierno. Y entonces Cristo viene a pagar por nosotros lo que nosotros no podíamos pagar. Demos gracias a Dios por eso, hermanos. La sangre de Cristo paga nuestro rescate, nos libra de la condena, nos libra de la ira. Y no solo nos da salvación, nos lleva a tener comunión con el Padre. Aclaremos algo, hermanos. Una cosa es que Cristo sea nuestro abogado, otra cosa es que que Dios sea nuestro Padre. No es lo mismo. Usted puede tener al mejor abogado si lo puede contratar, claro, ya sabe. Si usted puede pagar a un buen abogado, el mejor abogado lo puede defender en un juicio, le ayuda, le auxilia y le consigue todas las facilidades para que usted sea absuelto. Hasta ahí. Pero ese abogado no termina diciendo, bueno, ahora que ya te salvé, que te libré, ¿qué tal si nos volvemos hermanos? ¿Y qué tal si vamos a vivir juntos? ¿Y qué tal si nos volvemos familia? Eso no hace un abogado, ¿verdad que no? Ya quedó, no sé si le diga patrón, ya lo libré de la cárcel, patrón, ándese usted por su camino, yo por el mío, ahí nos vemos, trate de que no lo cachen otra vez. Es decir, el abogado no está en obligación de volverse mi hermano, mi cuate, mi compadre. Es solo un abogado, muy bueno quizá. Bueno, lo mismo pasa con Cristo. Cristo pudo haber dicho, miren, ya los libré del infierno, no van a ser achicharrados eternamente bajo la ira, así es que, pues disfruten la vida, ahí nos vemos. No. Cristo hace algo más. Cristo dice, ahora quiero que donde yo estoy, tú también estés, y quiero llevarte a mi Padre, y quiero que mi Padre sea también tu Padre, y ¿qué crees? Nos vamos a volver una familia. Eso es gracia sobre gracia. Además de la gracia del perdón del pecado, nos da la gracia de la adopción, de tener comunión con Dios. Por eso Cristo obra no solo como abogado, sino como mediador. Hebreos 9:15. Por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El domingo pasado hablábamos de este asunto de la herencia eterna, ¿se acuerda? Cuando hablamos de una herencia es porque hablamos de un testamento. En un testamento usted deja como beneficiarios principalmente a los de su familia. ¿Nota lo que está haciendo Cristo? Nos está trasladando a la familia de Dios para que el testamento también nos conceda los beneficios de esa herencia. Los bastardos, hermanos míos, palabra que no es ofensa, sino solo descriptiva, los bastardos no pueden reclamar la herencia de Dios simplemente porque no son hijos de Dios.
¿Quiénes pueden reclamar los derechos, los privilegios de los hijos de Dios? ¿Qué dice Juan 1:12? ¿Se acuerda? A los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Cristo, con su sangre, nos convierte en hijos de Dios. Por su sangre tenemos comunión con el Padre, por sus méritos somos adoptados. Por eso tenemos un lugar en la mesa del Señor. Y el día que se abre el testamento para repartir la herencia, ¿qué creen? Ahí estará también nuestro nombre como beneficiarios de la herencia eterna. ¿Cómo se logró eso? Por la sangre de Cristo. Por esa sangre tenemos comunión con el Padre. Ahora bien, hay que decirlo. El hecho de haber sido librados del infierno por la sangre de Cristo, el hecho de haber sido librados de la deuda, porque la sangre de Cristo pagó, el hecho de que la sangre de Cristo nos consagra y nos demanda como posesión de Dios, implica, hermanos, que por la sangre de Cristo le debemos obediencia. Detengámonos un poco en esa realidad. Por la sangre derramada, debemos obediencia. Lo pensé mucho antes de poner ese verbo, ¿sabe? Porque el verbo deber podría sonarle a muchos como que, caray, todo iba bien hasta que salió con que debemos, porque cuando estamos hablando de la gracia, hermanos, del perdón, de la misericordia de Dios, para muchos, especialmente en nuestros tiempos, la idea del deber como que es ajena. Se supone que en la gracia no hacen las cosas por deber, sino porque te nace. Se supone que en la gracia no hacen las cosas por deber, porque ya no debes nada. No, ese es un malentendido también de la gracia, hermanos. Es un malentendido del pacto, se lo aclaro. Y lo ve usted evidente en la forma en que muchos hablan del amor de Dios en términos de incondicional. No sé si usted ha escuchado gente que habla así del amor de Dios. El amor de Dios es incondicional. La gracia de Dios es incondicional. Yo le invito a que si usted a veces así se expresa el amor de Dios, deje de hacerlo. Deje de decir que el amor de Dios es incondicional, porque le aclaro, no lo es. Busque en la Biblia un solo pasaje, un solo versículo que exprese la idea de la incondicionalidad del amor de Dios. Le aseguro, no encuentra eso en la Biblia. Porque lo que en la Biblia tenemos es la expresión de un pacto. Y la expresión de un pacto implica, yo me comprometo a esto y tú guardas esto. No estamos hablando, quiero aclarar, de que nuestra salvación es por obras, no. Menos lo haríamos en el mes de octubre, que todo el mundo anda de reformado, ¿no? Todos ahorita andan emocionados con la reforma. No, somos bien reformados, salvación solo por gracia, por medio de la fe, sí. Y sin embargo hay que decir esto, hermanos, no lo diré yo, dejaré que lo diga el hermano Santiago, que escribe en la palabra de Dios. ¿Qué es, hermanos míos? ¿Qué es la fe sin las obras? ¿Se acuerda que dice Santiago? La fe sin las obras está muerta. No solo Santiago, Pablo en Romanos 6. Ahora que habéis sido librados del pecado, tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. No solo Pablo en Romanos, Pablo en Tito, diciendo, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Nota? La gracia de Dios
no se nos da incondicionalmente. La gracia de Dios se nos da para que nosotros procedamos a vivir en santidad y en obediencia. No lo digo yo nada más. Es lo que está aquí en el versículo 14 de Hebreos 9, ¿lo está viendo? Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Vea esa frase. Para que sirváis al Dios vivo. Si usted se acuerda de sus clases de gramática, sabe que esa preposición para implica propósito. Para. Hermano mío, ¿para qué fue librado usted del infierno? Para que sirva al Dios vivo. Hermano mío, ¿para qué se bautizó? Para que sirva al Dios vivo. Hermano mío, ¿para qué fue rociado con la sangre de Cristo? Para que sirva al Dios vivo. Hermano, ¿por qué Cristo fue colgado en la cruz allá en el Calvario? Para que usted sirva al Dios vivo. El propósito, el motivo, la meta de tal entrega divina, sacrificial de parte de nuestro Señor Jesús, es que usted y yo procedamos igualmente a una entrega en espíritu y en verdad, en servicio a Dios vivo. Yo no veo nada de incondicionalidad. Yo lo que veo en la Biblia una y otra vez es en respuesta, lo que corresponde a tal entrega total de nuestro Dios, es una entrega total de nosotros. Quien no se está esmerando, hermanos, por entregarse totalmente a Cristo, hay que decírselo, no ha entendido la gracia. No ha entendido el Evangelio. No ha entendido que Cristo vino para redimirnos del pecado, para que sirvamos al Dios vivo. Y no, vuelvo a afirmar, esto no es salvación por obras. Esto es pacto. El Señor se acerca a nosotros y nos dice, ustedes van a ser santos porque yo soy santo. Van a aprender a amarme, van a aprender a amar mi reino, van a aprender a aborrecer el pecado. Ese pecado que antes los esclavizaba ya no es el problema. Los he librado por la sangre de Cristo. Ahora, la sangre que paga, la sangre que bendice, es también la sangre que reclama obediencia, servicio a nuestro Dios. Y por eso mismo nosotros hemos de ver nuestro bautismo no solo como aquello que nos hace parte del pueblo del pacto, sino también como este llamado a entregarnos en totalidad a nuestro Dios. Nosotros éramos impíos, nosotros éramos descarriados, pero gracias a Dios, sublime gracia, perdidos, y Él nos halló. Él vino a nosotros, éramos despreciables, y ahora por la sangre de Cristo somos parte de su rebaño. Así es que demos gracias al Señor, porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, vino a buscar a las ovejas perdidas, y ahora por la sangre de Cristo nos guía, nos salva, nos bendice. Esto es lo que hace el buen pastor. El buen pastor su vida dio por las ovejas. Así es que somos afortunados, hermanos, de que la sangre de Cristo nos libre, nos consagre y dirija nuestras vidas en obediencia y santificación. Demos gracias a Dios por eso. Acuérdese de su sacrificio en la cruz, el sacrificio de Cristo, y acuérdese de su bautismo. Usted y yo por el bautismo estamos unidos a Cristo en la fe y en la misericordia. Oremos. Padre, gracias te damos por amarnos, por bendecirnos, por enviar a tu Hijo en pago y rescate a nuestro favor, Padre, para librarnos de la deuda eterna, de la terrible ira, del infierno espantoso, y darnos por gracia, por caridad, tu misericordia, tu paternidad, tu herencia,
lugar en tu mesa, entrada a tu reino. Gracias te damos, Señor, por amarnos tanto. Gracias por no querer que permanezcamos en el pecado, sino sacarnos de las tinieblas a tu luz. Concédenos caminar en tu luz, Padre. Danos la fuerza, la dirección, el poder para mantenernos en obediencia a tu ley, para guardar tu pacto en santidad y consagración, Padre. Que nuestra vida, nuestra conciencia, nuestro ser entero sean rendidos a ti nomás como sacrificio vivo, santo y agradable, Padre. Guárdanos, Señor, en tu misericordia y en dependencia de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero seguir a Cristo mientras viva, pues prometió llevarme hasta su hogar. Estando aquí, renueva Él mi vida hasta llegar al gozo eterno. Me aferro a Él, mi única esperanza, a Jesús, la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. Me aferro a Él, mi única esperanza, a Jesús, la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí.